Hola, un gusto saludarle. Soy Marianela Narváez Chávez y hoy voy a hablar sobre la extinción de la obligación tributaria. El artículo 35 del Código Tributario indica que los medios de extinción de la obligación tributaria son el pago, la compensación, la confusión, la condonación o remisión y la prescripción. Por extinción de las obligaciones tributarias entendemos la desaparición, cumplimiento de la relación jurídico-tributaria entre el sujeto activo, el Estado, y el sujeto pasivo, que es el contribuyente principal o tercero o incluso responsable solidario. La extinción de la obligación tributaria corresponde a la conducta activa o pasiva que asuman las partes para dar por terminada la razón que le dio origen al deber de la obligación. Los medios, formas o modos de extinguir las obligaciones son todos aquellos hechos o actos jurídicos mediante los cuales ellas cesan de producir efectos jurídicos en forma definitiva, en virtud de dejar de existir en la vida jurídica. El pago, sin lugar a dudas, se tiene como la manera normal y ordinaria de poner fin a la obligación tributaria, dado el carácter pecuniario de la deuda tributaria. Es la causa de extinción por excelencia de la obligación tributaria. Con él se cumple la obligación que en el mundo del derecho del deber ser es lo único que cuenta. El pago es un acto jurídico bilateral que supone el concurso de la voluntad tanto del sujeto pasivo o deudor como del sujeto activo o acreedor, tendientes a extinguir la obligación. El pago puede ser voluntario o coactivo, pero en ambos casos, con él entendido en el sentido amplio de entrega o cumplimiento, deja de existir la obligación. Un ejemplo es el pago de la deuda por el pago de impuestos sobre la propiedad de nuestras casas o algún bien. La compensación es la forma de extinción, supone la realización del crédito sin cumplimiento de la obligación. En materia de obligaciones civiles, la compensación es un medio normal de extinción y tiene lugar cuando dos personas por derecho propio reúnen la calidad de acreedor y deudor recíprocamente. No caería dentro del concepto jurídico de compensación, aunque económicamente podría considerarse un ejemplo, el pago de tributos con bonos, otros valores fiscales y certificados de reintegro o devolución de impuestos dados por el Estado como incentivo a los exportadores. En estos casos simplemente se estaría empleando medios de pago distinto al dinero en efectivo. Esta forma de extinción está prevista en el artículo 45 del Código Tributario. La confusión, por su parte, de acuerdo al artículo 49 del Código Tributario, hay extinción por confusión cuando el sujeto activo de la obligación, como consecuencia de la transmisión de los bienes o derechos afectos al tributo, quede colocado en la situación de deudor. Esta situación sucedería, por ejemplo, en el caso de los impuestos que recaen sobre una sucesión en que el heredero sea el Estado, por falta de otros herederos. Condonación o remisión. Con la condonación, la obligación no se cumple porque ya no debe cumplirse, pues lo que desaparece son los derechos y deberes de cobrar y pagar. La condonación es, pues, un cambio de situación cuya consecuencia es la desaparición de muchas obligaciones iguales. Las obligaciones tributarias solo podrán condonarse por disposición legal en la cuantía y con los requisitos que la misma determine. No es producto de las relaciones jurídicas, sino la consecuencia de un cambio normativo que modifica los derechos y deberes, variando también las situaciones jurídicas. Se diferencia de la exención en que en esta la ley, por razones objetivas del hecho generador o subjetivas del sujeto pasivo, dispensa anticipadamente del cumplimiento de la obligación tributaria junto con la creación de la ley. En cambio, en la condonación se ha generado la obligación tributaria, el sujeto pasivo está obligado a cumplirla, pero el sujeto activo posteriormente renuncia a exigir su cumplimiento y perdona la deuda total o parcial.
En nuestro ordenamiento solamente puede ser remitida por ley dictada con alcance general de conformidad con el artículo 50 del Código Tributario. Un ejemplo, perdonar una deuda tributaria a cambio de nada. La prescripción, en términos generales, la prescripción es el modo de adquirir el dominio o de liberarse el deudor de la obligación por el transcurso de cierto lapso y en las condiciones determinadas en la ley. La prescripción extintiva o liberativa es la excepción que el deudor puede oponer a la acción del acreedor, cuando éste no la ha ejercido dentro del plazo determinado por la ley. Por eso es que se dice que es una sanción del acreedor negligente y su fundamento es consolidar poniendo término a situaciones jurídicas que no han solucionado oportunamente y han creado un estado de inseguridad colectiva. La prescripción es un modo de pérdida de los derechos de la acción protectora, pero no de extinción de la obligación, cuya extinción en este caso es solo consecuencia de la pérdida de derecho a reclamarla. Lo que realmente prescriben son los derechos y las acciones, no las obligaciones. El deudor que paga una obligación prescrita no paga indebidamente, ni produce un enriquecimiento injusto en el acreedor. Pero si el deudor no lo hace, el acreedor no tiene derecho de exigir. La prescripción afecta al orden público y se inspira en razones de interés social, como contribución a la certeza del derecho, y aunque no puede ser declarada de oficio, se produce de pleno derecho por el simple transcurso del tiempo y escapa a la disponibilidad particular mientras se halla en curso. Un ejemplo de ello puede ser que después de 4 años de que no me cobren impuestos, los mismos prescriben, con algunas excepciones. Y esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención.